Miguel Barbieri estuvo en Entre Diablos el pasado domingo, un programa la verdad es que muy interesante en muchos sentidos, en muchas aristas y que de verdad deja mucho para el análisis. No solamente por estar en Entre Diablos, el cual bueno, tengo la fortuna de participar en ese programa, sino porque el hecho de que haya estado un jugador activo en un programa hecho meramente en internet de aficionados para aficionados, le da un giro completo a cualquier historia que se haya gestado para el Club Deportivo Toluca. ¿A qué me refiero? No solamente porque haya estado, insisto, en Entre Diablos, etcétera, sino porque es la primera vez que sucede un fenómeno de estos, específicamente hablando en el Toluca. No sé si en la Liga MX, honestamente no me atrevería a confirmarlo, pero bueno, en la misma semana vimos cómo Ibai Llanos, mientras muchos medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, estaban afuera del estadio del París, esperando algún tipo de comunicado, simplemente que los dejaran entrar para una conferencia de prensa, para algo. En la presentación de Lionel Andrés Messi en el PSG, pues en la misma semana se da este fenómeno. El tener a Miguel Barbieri en Entre Diablos no fue nada fácil, pero nada fácil. Mucha gente piensa que simplemente fue cosa de levantar el teléfono y realizarlo, y la verdad es que no. Se tuvieron que hacer algunas gestiones, como ya lo dijimos, hay que reconocer totalmente a la directiva que pues bueno, permitió justamente e hizo posible la entrevista de ayer. Pero no vengo a hablar de eso específicamente. De lo que quiero hablar específicamente de este video o de este programa de Entre Diablos es por qué fue tan bueno que Miguel Barbieri estuviera en Entre Diablos. Más allá del fenómeno de comunicación que se hizo, vamos a ser claros, en contra de Cruz Azul, Miguel Barbieri probablemente tuvo la peor actuación que le hemos visto desde que llegó al Club Deportivo Toluca. Empezó el partido al minuto 5, gracias a 2 errores que cometió justamente este defensa, pues se iba perdiendo el partido ya 2-0. El resto es historia, terminó Toluca cayendo 4-0 con otros 2 errores puntuales más. Híjole, la verdad es que fue un partido complicado. Cuando un jugador tiene un partido así de complicado, pero se ha ganado el respeto, el respaldo del aficionado con base en cada una de sus actuaciones, como es el caso de Barbieri, se merece todas las consideraciones posibles por parte del aficionado. En este caso, cuando se le ocurrió este programa a Pepe Nader, pues luego caímos en cuenta y dijimos, va güey, o sea, este va a ser justamente el fenómeno que queremos que suceda con Entre Diablos. Y no solamente, insisto, el entrevistar a jugadores en activo, que por supuesto es uno de los objetivos y ojalá que se siga dando esto, sino que este programa sirva no solamente para el aficionado del Toluca, que normalmente no tiene comunicación o no tiene programas los cuales valga la pena mirar. Hay algunos, insisto, Diablos al Aire, etcétera, o sea, hay varios, pero no todos, vamos a ser bien honestos. Y más allá de eso, lo que queremos que suceda, o lo que queríamos que sucediera con este programa, era justamente que este programa le sirviera a la institución, a los jugadores y por supuesto al aficionado. El día de ayer sucedió justamente eso. Se hizo una coyuntura, esa es la palabra adecuada, una coyuntura impresionante. Insisto, no solamente para el bien del aficionado, sino para total y plenamente lo que significa el jugador. El jugador per se. El jugador del Toluca, que pues evidentemente no le estaba pasando nada bien después de aquella actuación. Y pues bueno, termina pasándola de una manera muy diferente a lo que habíamos visto. Si se dieron cuenta, Miguel Barbieri al inicio de la entrevista estaba un tanto, no voy a decir tímido, pero sí estaba un tanto, digamos serio, no se notaba tan cómodo. Conforme fue pasando la entrevista, conforme fueron llegando las bromas, los comentarios del aficionado, etcétera, pues el jugador se fue desenvolviendo. Pasaron cosas muy interesantes durante la entrevista. Por ahí algunas llamadas que recibió Pepe Nader, etcétera. La verdad es que
insisto, fue un programa que rompe totalmente los esquemas. Estábamos acostumbrados a que este tipo de ejercicios únicamente los hacía la televisión. Incluso televisión, no me estoy refiriendo a medios locales, me estoy refiriendo a medios nacionales, Televisa, por supuesto TUDN, TV Azteca, Fox Sports, ESPN, que eran los únicos que en algún momento tenían esta apertura o este beneficio de poder contar con alguno de estos jugadores, con algún directivo, con algún con un personaje dentro de la institución del Toluca. El día de hoy, pues bueno, sucede un cambio totalmente. De verdad invito a la directiva encabezada por Francisco Zuinaga, a Ciña, al mismo Hernán Cristante, a los mismos jugadores. Ya vieron el día de ayer el pedazo de entrevista que nos mandamos. Creo que ha sido de los programas donde más contento he estado, y no solamente por tener un jugador, sino por todo lo que significó este programa, en muchos, pero muchos sentidos. Muchísimas personas seguramente sabrán a qué me refiero. Pero más allá de todo, insisto, fue muy positivo para el jugador, porque el jugador termina congraciándose con la afición, después de que la afición, algunos radicales, pues bueno, pedían que lo sentaran, etcétera. Cuando, digo, seamos honestos, en todos los partidos que le hemos visto a Barbieri, este ha sido el peor y ha sido uno de muchos partidos donde la verdad es que ha mostrado muchísima calidad este defensa. Logramos hacer que se sintiera cómodo el invitado, y creo que eso es justamente uno de los éxitos de una entrevista. No, por ahí dicen que una entrevista se define como exitosa o no si haces o logras que el entrevistado te conteste lo que tú quieres. Y efectivamente, normalmente así lo hacemos. Pero mucha gente espera que invitemos, por ejemplo, a Francisco Zuinaga al programa, pues para mentarle su madre o para incomodarlo con preguntas que no van, que no tienen ningún sentido. Por supuesto que evidentemente no somos tapete de nadie, y evidentemente también hay que decirlo, tal vez haya preguntas que no van a ser del todo favorables, y también no va a ser una entrevista a modo. O sea, para hacer una entrevista a modo, mejor que ahí está el programa que tiene el Toluca. Sin embargo, lo que sí es necesario hacer es que la persona que esté frente a la cámara, que esté con nosotros acompañándonos, pues se sienta totalmente cómoda, cosa que creo que el día de ayer se logró, se hizo de forma adecuada. Fue un ejercicio, insisto, que rompe todos los esquemas, rompe todos los paradigmas. Se logró a base de, como lo dije ayer, sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Y pues bueno, se logró este ejercicio, rompe todos los esquemas para el Toluca. Yo exhorto a la directiva que pues nos permita seguir haciendo este tipo de prácticas. No sé si específicamente a Entre Diablos, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier programa, que se hable del Toluca, que se tengan figuras del Toluca. Y por supuesto también, cuando alguien necesita un apoyo, como en este caso lo necesitaba el jugador, para congraciarse no solamente con el vestidor, que me queda claro que eso sucedió de inmediato una vez acabando el partido, o probablemente en el medio tiempo, como lo dijo Barbieri ayer. Sin embargo, con el aficionado muchas veces necesita este tipo de prácticas justo para darse cuenta que el jugador también la está pasando mal, no solamente el aficionado. Y de una cosa estoy totalmente consciente: con el programa de ayer, estos 3 días de espera del Toluca, digo que básicamente van a ser 24 horas, un poquito más, pues se hacen más llevaderas. Porque después de que mucha gente quería linchar a Barbieri, que muy probablemente iba a ser abucheado en el estadio, me atrevo a decir que el día de mañana no va a recibir un solo abucheo. Al contrario, va a recibir apoyo del aficionado. Y eso fue gracias al programa de Entre Diablos. Así es que de verdad, y ya para terminar este tema, exhorto a la directiva a que abra los ojos de una vez por todas. Se han visto cosas muy interesantes, no solamente en Entre Diablos, insisto, no solamente en Sentimiento por el Diablo, en Diablos al Aire, en el programa de Cartagena, con Vigo Orozco, etcétera. Hay muchísimos otros medios que están tratando de hacer su lucha para poder tener un espacio que hable acerca del Toluca. Insisto, los aficionados, los periodistas, los programas de televisión no somos los enemigos del Toluca. Nosotros, y hablo por mí, específicamente yo, soy el primer aficionado que le urge ver campeón al Toluca, el primer aficionado que aplaude cuando las cosas salen bien, el primer aficionado que por supuesto ama y lucha partido tras partido, jornada tras jornada, video tras video,
tweet tras tweet para ver a este escudo en lo más alto como nos acostumbramos a verlo. Eso es sentimiento por el diablo, eso es entre diablos, y me queda claro que eso es prácticamente el 1-1 de toda la afición del Toluca. Que no nos callemos y que tengamos que decir lo malo, por supuesto también. Y también es claro algo, nos hemos quedado con cosas que lo ha sabido muchísima gente, pero de verdad esas son cosas que no suman específicamente al rendimiento del equipo, al rendimiento de cada uno de las personas que laboran para la institución. Así es que creo yo y exhorto a la directiva en verdad a que este tipo de prácticas las abra totalmente para cualquier persona, y claro, siempre y cuando el jugador quiera. Aquí contamos con la venia de Miguel Barbieri. El mismo Miguel Barbieri quiso estar en el programa, así es que yo me siento halagado justamente por eso, en primera, en segunda, porque gracias a este llamado del jugador se logró hacer esta entrevista, y en tercera, porque la directiva, a pesar de todos los sinsabores que probablemente hemos tenido de cara a Sentimiento por el Diablo, a Entre Diablos, un servidor y por supuesto Francisco Suinaga, Ciña, etcétera, cualquier personaje cualquier persona, que esté dentro de la directiva, a pesar de todo eso, se dio posible y se hizo posible esta entrevista. Así es que enhorabuena para la directiva, enhorabuena para el jugador, enhorabuena para el aficionado. Todo este tipo de ejercicios hacen una coyuntura completa de estas tres vertientes que habla de un equipo de fútbol. Y un equipo de fútbol, recuérdenlo bien, un equipo de fútbol es dueño, directiva, equipo, jugadores, cuerpo técnico y sí, y aunque a muchos no les parezca, afición. El aficionado también cuenta en un equipo de fútbol. Y específicamente hablando de lo que sucedió ayer, todos, pero todos se vieron beneficiados con la entrevista. Aficionados, jugador, cuerpo técnico y directiva. Los cuatro entes que acabo de mencionar, por supuesto que les convino y bastante esta entrevista. Así es que, señores, no quiero que digamos que ya tenemos entrevistas a modo, o que si se critica a tal persona o a tal jugador o a tal, no lo vamos a hacer bien. Insisto, como lo dije en uno de los videos anteriores, hay críticas constructivas, y aquí lo que se trata de hacer es poco a poco mejorar justo para lograr esa crítica constructiva. Hay mucha gente que no lo puede entender, ese ya es otro tema, pero insisto, la crítica constructiva, a mi punto de vista, debería de ser una crítica muy bien recibida, y no solamente de los programas, es más, los programas pueden ni siquiera pelarlos. La crítica constructiva, que la reciban, insisto, de todas las personas allegadas. Pero ojo, es crítica constructiva, no solamente es destructiva como muchos tienen el concepto. Señores, nosotros no somos enemigos de nadie, ni el aficionado, ni los programas de televisión, ni el periodista, ni los medios. Al contrario, somos los primeros que queremos ver al Toluca en los primeros planos. Esto fue Sentimiento por el Diablo. Solo dale